Originalmente, no se lo conocía como Morgoth, sino como Melkor, el más grande de los Ainur, quien había sido creado con un poder que rivalizaba con las mismas estrellas. Pero ¿qué ocurre cuando el más brillante de los seres desea más de lo que le fue concedido? Esta es la historia del primero en caer, del que desafió la armonía del universo para convertirse en el primer señor oscuro y maestro del mismísimo Sauron. Quédate a conocer toda la historia del primer señor oscuro de la Tierra Media. En los albores del tiempo, antes de que el mundo tomara forma, existía el pensamiento puro de Eru Ilúvatar. De su mente nacieron los Ainur, espíritus de poder y sabiduría inmensurables, cada uno una chispa única de su creación. Entre ellos, uno brillaba con un fulgor incomparable, Melkor. Dotado de un intelecto y fuerzas superiores, era el más grande de los Ainur. Melkor, cuyo nombre significa aquel que se levanta en poder, era ambicioso incluso entre sus iguales. Donde otros Ainur se deleitaban en la música de Ilúvatar, Melkor buscaba un propósito mayor. Este deseo, aunque disfrazado de nobleza, fue el germen de su caída. Cuando Ilúvatar propuso la música de los Ainur, una sinfonía que daría forma al universo, Melkor vio su oportunidad de destacar. Introdujo sus propias notas, una melodía discordante que desafiaba la armonía establecida por Ilúvatar. Al principio, sus tonos eran fascinantes, añadiendo una dimensión inesperada a la música. Pero pronto, el caos de sus notas intentó dominar todo el tema. Ilúvatar no lo detuvo, sino que respondió con una melodía aún más majestuosa que absorbió y transformó la discordia de Melkor. Este acto dejó a Melkor humillado y furioso, pues le demostró que incluso su rebeldía estaba dentro del diseño de Ilúvatar. Sin embargo, en lugar de aceptar esta lección, su deseo de independencia se convirtió en resentimiento. Cuando la música terminó, el universo, llamado Ea, fue revelado. Los Ainur vieron con asombro cómo sus melodías cobraban vida en un cosmos vibrante. Pero mientras los demás se regocijaban, Melkor no estaba satisfecho. Para él, Ea era una oportunidad no de contemplación, sino de conquista. Si no podía ser su creador, sería su amo. Melkor fue el primero en descender a Ea, donde encontró un mundo aún sin forma, esperando ser moldeado. Mientras los Valar, los Ainur que se unieron a la creación, trabajaban juntos para dar estructura al mundo, Melkor actuó por separado. Saboteaba sus obras, llenaba los océanos de tormentas y ennegrecía las montañas que ellos levantaban. Cada acto no era solo un desafío, sino una declaración, el mundo respondería a su voluntad. En su búsqueda de poder, Melkor descubrió el frío y el calor, fuerzas primigenias que no pertenecían a los Ainur. Con ellas, creó Utumno, su primera gran fortaleza, un lugar oscuro y helado donde planeaba extender su influencia. Desde allí, comenzó a reunir espíritus menores, corrompiéndolos y haciéndolos sus siervos. Así nacieron los primeros ecos de la oscuridad en el mundo. Los Valar, liderados por Manwë, intentaron contrarrestar sus actos, pero Melkor era astuto. No buscaba enfrentamientos directos, sino debilitar y dividir. Muchos Maiar, espíritus menores, se unieron a él, atraídos por su poder y su visión de un mundo gobernado por el orden que él impondría. Entre estos estaba Sauron, quien se convertiría en su más leal seguidor. A pesar de su poder, Melkor comenzó a experimentar algo nuevo, soledad. Los Valar lo rechazaron, y aunque sus seguidores lo veneraban, no podían igualar su intelecto. Este aislamiento alimentó su resentimiento, transformándolo en odio. Ya no buscaba solo crear, quería dominar, aplastar cualquier luz que desafiara su sombra. Este capítulo marca el inicio de Melkor como el primer villano de la creación, pero también el de una figura trágica, atrapada entre su genio y su ambición desmedida. Su caída estaba apenas comenzando, pero la semilla de la discordia ya había sido plantada. ¿Qué destino espera al más grande de los Ainur? La respuesta está escrita en las sombras de su propia creación. Cuando los Valar comenzaron a moldear Arda, lo hicieron con un propósito claro: preparar el mundo para los hijos de Ilúvatar, los elfos y los hombres. Trabajaron en armonía, levantando montañas, separando océanos y llenando el cielo con estrellas.
Pero mientras ellos daban forma al mundo con paciencia, Melkor trabajaba en las sombras. Para él, este no era un esfuerzo colectivo, sino una oportunidad de imponer su voluntad. Melkor no solo saboteaba las obras de los Valar, las transformaba. Allí donde ellos creaban océanos serenos, él desataba tormentas. Donde levantaban montañas majestuosas, él las ennegrecía y deformaba. No era destrucción sin sentido, sino su manera de declarar, este mundo será mío. Cada acto de corrupción era un paso más hacia su ambición desmedida. Su envidia hacia los Valar crecía con cada día. Manbe, su hermano y líder de los Valar, se mantenía como el gobernante elegido de Arda, mientras Melkor se sentía relegado. Pero Melkor no buscaba la aprobación de los demás. Quería algo mucho más peligroso, poder absoluto. Y en su mente, el poder no era compartido, era tomado. Fue durante esta época que Melkor comenzó a reunir aliados. Muchos Maiar, espíritus menores, se unieron a él, atraídos por su carisma y promesas de grandeza. Pero Melkor no solo reclutaba a través de palabras, también torcía y deformaba. Criaturas que alguna vez fueron puras se convirtieron en sombras de sí mismas bajo su influencia. Para consolidar su poder, Melkor construyó Utumno, su primera gran fortaleza. En sus profundidades heladas, planificó la dominación de Arda. Desde allí, extendió su influencia sobre el mundo, contaminando cada rincón que tocaba. Mientras los Valar intentaban restaurar lo que Melkor corrompía, comenzaron a darse cuenta de la magnitud de su desafío. No era solo un espíritu rebelde, era una fuerza activa de discordia. Pero Melkor era astuto. Evitaba los enfrentamientos directos, prefiriendo desgastar a sus enemigos con tácticas calculadas. La llegada de los elfos, los primeros nacidos de Ilúvatar, marcó un punto de inflexión en esta lucha. Melkor vio en ellos algo que temía, una pureza que no podía entender ni crear. Su obsesión con los elfos comenzó como curiosidad, pero rápidamente se transformó en un deseo de controlarlos. Desde Utumno, Melkor envió a sus siervos a capturar elfos. Algunos dicen que fue entonces cuando nacieron los orcos, criaturas corrompidas por su odio. Pero para Melkor, los orcos eran más que soldados, eran una declaración. Incluso la creación más perfecta de Ilúvatar podía ser deformada bajo su mano. A pesar de su creciente poder, Melkor comenzaba a experimentar un nuevo desafío. Los Valar finalmente comprendieron que no podían ignorarlo más. Una guerra era inevitable, y los preparativos comenzaron. Sin embargo, Melkor, confiado en su fortaleza y su ejército, no temía el enfrentamiento. Creía que su ambición lo haría invencible. Este capítulo termina con Melkor en la cúspide de su poder, pero también sembrando las semillas de su caída. Su ambición lo había llevado a la grandeza, pero también lo aisló, convirtiéndolo en una figura tanto temida como trágica. La guerra que se avecina no será solo una batalla por Arda, sino por el alma misma de la creación. Cuando los Valar decidieron que ya no podían ignorar a Melkor, la guerra comenzó. Era una lucha no solo por el control de Arda, sino por el mismo propósito de su creación. Los Valar, liderados por Manbe, reunieron sus fuerzas para enfrentar al rebelde en su fortaleza de Utumno. Pero Melkor no era un enemigo común. Desde las profundidades de su bastión, había reunido un ejército de criaturas oscuras, torcidas por su influencia. La batalla fue titánica, un choque de voluntades que resonó en los cimientos de Arda. Los Valar enfrentaron hordas de orcos y balrogs, demonios de fuego y sombra que Melkor había creado como extensiones de su odio. Las tierras temblaron, y los cielos se oscurecieron bajo el peso del conflicto. Sin embargo, los Valar no se rindieron. Sus fuerzas avanzaban, empujando a los siervos de Melkor hacia las profundidades. En el clímax de la batalla, Tulkas, el más poderoso de los Valar en combate, irrumpió en Utumno. Con su fuerza incomparable, derribó las puertas de la fortaleza. Melkor, enfrentado directamente por los Valar, vio que su dominio tambaleaba. Pero incluso en este momento de desesperación, no se rindió. Su orgullo lo mantuvo firme, luchando hasta el último instante.
Finalmente, los Valar capturaron a Melkor y lo encadenaron con Angainor, una cadena forjada especialmente para someterlo. Fue llevado ante el trono de Manbe en Aman, donde se le condenó al encarcelamiento en las profundidades de Mandos. Durante 3 edades estuvo allí, apartado del mundo, mientras los Valar intentaban reparar el daño que había causado. Sin embargo, la victoria no fue completa. Utum no fue destruido, pero sus huellas permanecieron. El veneno de Melkor se había infiltrado en la tierra misma y sus siervos continuaban operando en las sombras. Incluso en prisión, la influencia de Melkor no desapareció por completo. Los Valar trabajaron para restaurar Arda, pero las cicatrices eran profundas. Los elfos, que habían despertado durante el conflicto, fueron testigos de las atrocidades de Melkor y las divisiones que había causado. Algunos lo temían, mientras que otros, aunque en menor número, sentían una extraña fascinación por su poder. La captura de Melkor marcó un periodo de paz, pero los Valar sabían que su espíritu era demasiado poderoso para ser contenido indefinidamente. ¿Había aprendido de su encarcelamiento o simplemente esperaba el momento de su venganza? Esta pregunta atormentaba incluso a los más sabios. Aunque Melkor estaba confinado, los Valar no podían prever el alcance de su legado. Su sombra continuaba proyectándose sobre Arda, preparando el terreno para tragedias aún mayores. La primera guerra en Arda había terminado, pero el ciclo de luz y oscuridad que él inició apenas comenzaba. 3 edades habían pasado desde que Melkor fue encadenado en Mandos. Durante este tiempo, los Valar trabajaron para embellecer Arda y preparar el mundo para los hijos de Ilúvatar. Pero incluso en prisión, Melkor no había cambiado. Cada día que pasaba, su odio crecía, y su mente, antes brillante, se volvía aún más retorcida. ¿Podría alguien tan corrompido regresar a la luz? Cuando los Valar decidieron liberarlo, lo hicieron con cautela, pero también con esperanza. Manbe, creyendo en la redención de Melkor, permitió que abandonara su encarcelamiento. Melkor fingió arrepentimiento, inclinándose ante los Valar y jurando que había aprendido la lección. Pero en su corazón, el fuego de la ambición seguía ardiendo. Al principio, Melkor se presentó como un servidor humilde. Ayudaba en las tareas menores de Valinor y mostraba gratitud hacia sus captores. Sin embargo, esta fachada ocultaba su verdadera intención. Comenzó a sembrar semillas de discordia entre los elfos, susurrando palabras de duda y desconfianza. Su carisma era innegable, y muchos se sintieron atraídos por su presencia. Entre sus mayores objetivos estaba Fëanor, el más talentoso de los Noldor. Fëanor había creado los Silmarils, joyas que contenían la luz de los 2 árboles de Valinor. Melkor, fascinado por su belleza, comenzó a codiciarlos. Susurros de grandeza y conspiración llenaron los oídos de Fëanor, alejándolo de su propia familia y alimentando su orgullo. La influencia de Melkor se extendió rápidamente. Valinor, antes un lugar de paz absoluta, comenzó a sentir los primeros ecos de la discordia. Aunque algunos Valar sospechaban de su sinceridad, Manbe dudaba en actuar. Su incapacidad para concebir el mal absoluto de Melkor lo cegaba a sus verdaderos planes. Finalmente, Melkor reveló su traición. Junto a Ungoliant, una criatura de sombra y voracidad, atacó los 2 árboles de Valinor. Ungoliant trenó su luz, dejando a Valinor en la oscuridad. En el caos que siguió, Melkor robó los Silmarils de Fëanor y huyó hacia el norte, dejando un rastro de destrucción. El ataque marcó el punto de no retorno para Melkor. Ya no era solo un rebelde, ahora era Morgoth, el enemigo oscuro del mundo. Con los Silmarils en su poder, regresó a la Tierra Media, donde comenzó a construir su nuevo bastión, Angband, bajo las sombras de Tangorodrim. Los Valar, devastados por la pérdida de los árboles y las joyas, quedaron divididos sobre cómo actuar. Mientras tanto, Morgoth se consolidaba como el primer señor oscuro, sembrando el caos y la desesperación donde quiera que iba. Su traición había cambiado para siempre el destino de Arda. El capítulo termina con Morgoth en su nuevo trono, coronado por los Silmarils, contemplando un mundo que se inclinaba cada vez más hacia su sombra. Pero, ¿qué tan profundo puede caer alguien antes de que incluso su ambición lo consuma?
La respuesta aún está por escribirse en las edades venideras. En Valinor, los dos árboles, Telperion y Laurelin, eran el símbolo de la pureza y la belleza divina, iluminando el mundo con su luz dorada y plateada. Para los Valar y los elfos, eran un recordatorio de la gloria de Ilúvatar. Pero para Morgoth, eran un desafío, una luz que debía apagar para reclamar su lugar como el soberano absoluto de Arda. Tras su huida de Mandos y su alianza con Ungoliant, una criatura de sombra y voracidad insaciable, Morgoth trazó un plan. Juntos se dirigieron a Valinor bajo el velo de la oscuridad. Morgoth prometió alimentarla con las mayores maravillas de Valinor si lo ayudaba en su traición. En un momento de horror, Ungoliant atacó los dos árboles. Con su veneno y voracidad, drenó toda su luz, dejando solo troncos marchitos y un silencio abrumador. Valinor, que nunca había conocido la oscuridad, se sumió en una sombra profunda. La belleza inmortal de los árboles se desvaneció en un acto de destrucción irreparable. Mientras los Valar y los elfos lamentaban su pérdida, Morgoth ejecutó la siguiente parte de su plan. Entró en la fortaleza de Feanor y robó los Silmarils, las joyas que contenían la luz de los dos árboles. Al tomarlas, Morgoth coronó su traición. Pero los Silmarils, creados con la luz pura de los árboles, quemaron sus manos con un fuego eterno, una maldición que llevaría hasta el fin de sus días. Morgoth huyó hacia el norte, pero Ungoliant, cegada por su insaciable hambre, lo traicionó, exigiendo los Silmarils para sí misma. Morgoth, superado por su fuerza, clamó por ayuda. Sus gritos despertaron a los Balrogs, demonios de fuego que aún le servían. Juntos, derrotaron a Ungoliant, quien huyó hacia las sombras, maldiciendo a su antiguo aliado. Los Valar, devastados por la pérdida de los árboles, intentaron salvar su luz. Sin embargo, solo quedaba una chispa en los Silmarils. Pero Feanor, consumido por su orgullo y dolor, juró no entregarlos. Este capítulo marcó el inicio de la Primera Edad, una época de guerras, tragedias y grandes actos de heroísmo. Morgoth, ahora con los Silmarils en su corona, regresó a la Tierra Media, donde comenzó a construir su dominio. Pero con cada acto de maldad, también creaba la resistencia que finalmente sería su perdición. La llegada de Morgoth a la Tierra Media marcó el inicio de una era oscura. En las profundidades de Angband, bajo las sombras de Tangorodrim, Morgoth estableció su bastión. Los Silmarils, incrustados en su corona de hierro, brillaban con una luz robada, un recordatorio de su traición. Pero mientras Morgoth se fortalecía, los elfos Noldor, liderados por Feanor, juraron vengarse. El juramento de Feanor y sus hijos fue un acto de desafío y tragedia. Prometieron perseguir a Morgoth hasta el fin del mundo para recuperar los Silmarils. Este juramento, impulsado por el orgullo y la ira, dividió a los elfos y los llevó a la Tierra Media, donde comenzaron una guerra que duraría siglos. La primera batalla de Beleriand fue un enfrentamiento brutal. Los ejércitos de Morgoth, compuestos de orcos y balrogs, marcharon contra los elfos. Aunque los Noldor, recién llegados, lograron repeler la primera ola, las pérdidas fueron devastadoras. A medida que la guerra continuaba, Morgoth desplegó sus siervos más terribles. Los dragones, liderados por Glaurung, aparecieron por primera vez, trayendo fuego y destrucción. Los reinos élficos de Beleriand comenzaron a caer uno por uno. Pero incluso en medio de la desesperación, surgieron héroes como Fingolfin, quien desafió directamente a Morgoth en un duelo épico. El enfrentamiento entre Fingolfin y Morgoth es uno de los momentos más legendarios de la Primera Edad. Fingolfin, armado con su espada Ringhil, luchó con una valentía incomparable. Aunque Morgoth era mucho más poderoso, el rey elfo lo hirió 7 veces antes de caer. Estas heridas, tanto físicas como simbólicas, marcaron a Morgoth para siempre. La guerra continuó con altos y bajos para ambos bandos. Los Silmarils seguían siendo el objetivo de los Noldor, pero Morgoth los defendía con todas sus fuerzas. Cada batalla aumentaba el odio y la tragedia, dejando un legado de muerte y destrucción que resonaría durante generaciones. Este capítulo concluye con Morgoth como un señor oscuro cada vez más aislado, pero imponente.
Aunque sus enemigos luchaban con valentía, su poder parecía insuperable. Sin embargo, en las sombras, se gestaban las primeras semillas de su derrota. Con los Silmarils en su poder, Morgoth extendió su dominio sobre Beleriand, transformando la región en un campo de batalla perpetuo. Desde Angband, su influencia se sentía en cada rincón. Los cielos eran oscuros, los ríos estaban contaminados y la esperanza parecía desvanecerse. Pero incluso en este mundo asediado por la sombra, el espíritu de resistencia no se apagó. Morgoth usó tácticas de manipulación para debilitar a sus enemigos. Dividió a los reinos élficos, fomentando la desconfianza entre ellos. Los hombres, recién llegados a Beleriand, también cayeron bajo su influencia. A medida que su dominio se consolidaba, Morgoth comenzó a crear nuevas criaturas para sus ejércitos. Los Balrogs seguían siendo sus generales, pero los dragones, cada vez más numerosos, se convirtieron en sus armas más destructivas. Entre ellos destacó Ancalagon el Negro, el dragón más grande y poderoso que jamás existió. Sin embargo, no todos los hombres y elfos cedieron. Los héroes de Beleriand, como Beren y Lúthien, desafiaron directamente a Morgoth. Su incursión en Angband para recuperar un Silmaril fue un acto de valentía y amor que humilló al Señor Oscuro. Lúthien, con su poder y gracia, incluso lo hizo caer en un encantamiento, algo que pocos creían posible. Cada acto de resistencia debilitaba a Morgoth, no físicamente, sino espiritualmente. Aunque su poder parecía absoluto, la luz de los Silmarils en su corona era un recordatorio constante de lo que había robado y lo que nunca podría poseer verdaderamente. Los Silmarils lo quemaban, un tormento que él mismo había elegido soportar. Este capítulo concluye con Morgoth en la cima de su poder, pero cada vez más aislado. La guerra continuaba, pero su influencia comenzaba a mostrar fisuras. La resistencia crecía, y aunque los reinos caían, la llama de la esperanza seguía viva. Morgoth, cegado por su orgullo, no podía ver que su mayor enemigo no era el ejército ante él, sino la resistencia que había sembrado en los corazones de sus enemigos. En medio de la oscuridad de la Primera Edad, cuando el dominio de Morgoth parecía absoluto, surgió una historia que desafió su poder. Fue la unión de Beren, un hombre mortal, y Lúthien, la hija del rey élfico Thingol y Melian la Maya. Su amor no solo rompió barreras entre razas, sino que encendió una chispa de esperanza en un mundo asediado por la sombra. Pero, ¿cómo podrían dos almas enfrentarse al Señor Oscuro? Todo comenzó cuando Beren, un exiliado vagando por los bosques de Doriath, encontró a Lúthien bailando bajo la luz de las estrellas. Su amor fue instantáneo, pero el rey Thingol, al enterarse, impuso una condición imposible: Beren debía recuperar un Silmaril de la corona de Morgoth. Para Thingol, era un desafío destinado a la muerte. Para Beren, era una prueba de su amor. Juntos, Beren y Lúthien emprendieron la misión imposible. En su viaje, enfrentaron innumerables peligros, desde Wargos hasta las fuerzas de Sauron, que en ese tiempo gobernaba la fortaleza de Tol Ingaurot. Fue allí donde Lúthien, con la ayuda de Wan, el sabueso de los Valar, derrotó al propio Sauron y liberó a Beren de sus garras. Ya no eran solo amantes, eran héroes. Finalmente, llegaron a Angband, la fortaleza de Morgoth. Lúthien, disfrazada por su magia, entró en la sala del trono del Señor Oscuro. Allí, con un canto de una belleza y poder incomparables, hizo caer a Morgoth en un encantamiento. Por un breve momento, el invencible Señor Oscuro quedó indefenso. Beren aprovechó la oportunidad para tomar un Silmaril de la corona de Morgoth. Pero su victoria no fue completa. Mientras huían, un lobo monstruoso llamado Carcharot, criado por Morgoth, los atacó y devoró la mano de Beren junto con el Silmaril. Aunque lograron escapar, el precio de su heroísmo apenas comenzaba a revelarse. El regreso de Beren y Lúthien a Doriath marcó el fin de su misión, pero no de su historia. El Silmaril fue recuperado tras la muerte de Carcharot, pero Beren, mortalmente herido, sucumbió. Lúthien, devastada por su pérdida, decidió renunciar a su inmortalidad para seguirlo incluso en la muerte. El acto de amor y sacrificio de Lúthien resonó en toda la creación.
Aunque los Silmarils seguían siendo una fuente de conflicto, su historia mostró que incluso el poder de Morgoth no era absoluto. Beren y Lúthien demostraron que la valentía y el amor podían iluminar incluso la noche más oscura. Este capítulo no solo destaca una de las historias más épicas de la Tierra Media, sino que también muestra el primer golpe verdadero contra Morgoth, un recordatorio de que incluso el más grande de los tiranos puede ser desafiado por la luz de la esperanza. Con el paso de los siglos, la opresión de Morgoth se hizo insostenible. Sus ejércitos habían arrasado Beleriand, y los reinos élficos estaban fragmentados. Pero su dominio no pasó desapercibido por los Valar, quienes finalmente decidieron actuar. Así comenzó la Guerra de la Ira, una batalla que cambiaría para siempre el destino de Arda. Los Valar reunieron un ejército colosal, compuesto por los Maiar, los Vanyar y los elfos de Aman, junto con hombres y enanos de la Tierra Media. El enfrentamiento fue apocalíptico. Los cielos se oscurecieron, las montañas se derrumbaron y los mares se agitaron mientras las fuerzas de Morgoth luchaban por mantener su control. Morgoth desplegó todas sus armas, balrogs, dragones y orcos. Pero incluso sus siervos más leales comenzaron a caer ante el poder abrumador de los Valar. El gran dragón Ancalagon el Negro, el más temible de sus criaturas, fue derrotado por Earendil, quien luchó desde el cielo con la luz de un Silmaril en su frente. En el clímax de la batalla, Angband fue sitiada. Morgoth, enfrentado por primera vez a la inevitabilidad de su derrota, intentó escapar. Pero no había lugar para esconderse. Los Valar lo capturaron, lo encadenaron con Angainor y lo llevaron ante el juicio de Manwë. La sentencia fue clara: Morgoth fue expulsado al vacío intemporal, un lugar más allá del alcance del tiempo y el espacio. Sus gritos resonaron en las estrellas mientras era arrojado a su prisión eterna. Aunque su influencia había marcado a Arda, su presencia fue eliminada. Sin embargo, la victoria tuvo un costo. Beleriand, el corazón de la Tierra Media, fue destruido en la guerra. Los elfos comenzaron su éxodo hacia Aman, y los hombres asumieron un papel central en la historia. Aunque Morgoth había caído, su legado de maldad persistiría a través de su teniente más leal, Sauron. El fin de Morgoth marcó el cierre de una era, pero dejó una lección imborrable: incluso el poder absoluto puede ser derrotado cuando se enfrenta con la unión de la luz. Pero, ¿era realmente el fin, o solo un capítulo más en la lucha interminable entre el bien y el mal? Aunque Morgoth había sido desterrado al vacío intemporal, su sombra permaneció en Arda. Sus actos de corrupción habían dejado cicatrices profundas en la creación. La Tierra Media nunca sería la misma, y los ecos de su influencia resonarían en las edades futuras. La presencia de Morgoth se podía sentir en la Tierra misma. Los venenos que había derramado en Arda afectaron su equilibrio, creando un mundo donde la muerte y la decadencia eran inevitables. Su influencia también vivió en sus criaturas, desde los orcos hasta los dragones, que continuaron sembrando el caos mucho después de su caída. El heredero de su legado fue Sauron, su teniente más leal. Aunque menos poderoso que su maestro, Sauron heredó su ambición y su capacidad para manipular. Durante la Segunda y Tercera Edad, Sauron intentaría continuar la obra de Morgoth, enfrentando a los pueblos libres de la Tierra Media con tácticas de corrupción y dominación. El juramento de Feanor, impulsado por la codicia por los Silmarils, también fue parte del legado de Morgoth. Estas joyas, robadas por el Señor Oscuro, siguieron siendo una fuente de conflicto y tragedia mucho después de su destierro. Incluso el sacrificio de Beren y Lúthien no pudo borrar completamente el sufrimiento que causaron. El impacto de Morgoth también se vio en la estructura misma de Arda. Los Valar, al enfrentarse a él, habían causado una destrucción masiva que alteró el paisaje del mundo. Beleriand, una tierra de belleza y gloria, se hundió bajo las olas, dejando solo fragmentos como testimonio de su existencia. Pero el legado de Morgoth no era solo oscuridad. Su maldad provocó actos de valentía, sacrificio y amor que definieron a los héroes de la Primera Edad. La resistencia de los elfos, hombres y enanos demostró que incluso en los tiempos más oscuros, la luz podía prevalecer. La historia de Morgoth es una advertencia y una lección.
Su ambición desmedida y su deseo de control absoluto lo llevaron a su caída. Pero también muestra que el mal nunca puede ser completamente erradicado. El capítulo concluye con una reflexión: aunque Morgoth ha sido derrotado, ¿puede el mundo alguna vez liberarse completamente de su sombra? O, quizás, su existencia fue parte del diseño de Ilúvatar para enseñar a sus hijos la verdadera fortaleza del espíritu.